Hola, mi nombre es Israel y hoy explicaremos las respuestas del examen muestra de la guía oficial de la UNAM para la sección de Historia, Área 3. Recuerden que tengo toda una lista de reproducción en donde explico más a detalle cada uno de los temas. Y no olviden ver los videos de los otros años y de las otras áreas. Comenzamos con la sección de Historia Universal. La caída de Constantinopla o Bizancio en poder de los musulmanes hacia 1453 dio inicio a la Edad y las opciones son media, moderna, antigua o contemporánea. Esta pregunta trata sobre la periodización de la historia y vamos a ver que existen dos diferentes. La primera es la que da el positivismo de Augusto Comte, que va a dividir al tiempo en prehistoria e historia. Ya dentro de la historia vamos a tener diferentes edades que van a ser la antigua, media, moderna y contemporánea. La transición entre cada una de ellas va a ser a partir de un evento importante. En este caso, la caída del Imperio Bizantino marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Por lo tanto, la respuesta correcta es Edad Moderna. Recordemos la otra periodización, que es la que nos da el materialismo histórico de Marx y Engels, y este va a estar dado por diferentes fenómenos económicos. En ella vamos a tener a las comunidades primitivas, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el socialismo que va a llevar hacia el comunismo. Eventualmente también se va a agregar el modo de producción asiático. El racionalismo del siglo XVII se convierte en una herramienta fundamental para el fortalecimiento económico de la burguesía porque, y las opciones son, sostiene como principio básico la libertad de los hombres como ciudadanos y la autonomía del mercado mundial. Existe un vínculo estrecho entre el avance del conocimiento científico y el desarrollo de la producción industrial. Se cree en el ideal de igualdad entre todos los hombres, ya que la razón no es privativa de algún grupo en particular, o es necesaria una moral laica, es decir, las nociones de lo bueno y lo malo no deben depender de ideas religiosas. Durante el siglo XVII se dieron grandes avances en diferentes áreas como la astronomía, física, química, medicina o incluso la definición del método científico, todo ello basado en la razón. Entre los grandes pensadores o científicos de esta época vamos a encontrar a Isaac Newton. En términos del pensamiento político, también vamos a encontrar a grandes pensadores que incluso van a iniciar con el pensamiento liberal, que se va a consolidar en la Ilustración del siglo XVIII. Y ellos son Locke y Hobbes. Ahora bien, si nos hablan sobre el fortalecimiento económico de la burguesía, tenemos que ver que los desarrollos científicos que se están dando en esta revolución científica se tienen que implementar en términos de tecnología, una tecnología que se va a consolidar con la primera revolución industrial. En ese sentido, el avance científico se va a ver en el desarrollo de la producción industrial. La doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de, y las opciones son librecambismo, proteccionismo, mercantilismo o intervencionismo. La doctrina económica de Adam Smith es el liberalismo económico clásico, y su obra más importante es La riqueza de las naciones. El origen de este pensamiento económico está en la fisiocracia de François Quesnay, en donde se plantea el laissez-faire, laissez-passer, el libre intercambio de mercancías. ¿Por qué? Porque en esa época, en el Estado absolutista, existía el mercantilismo, la postura económica que planteaba que se tenían que acumular metales preciosos como el oro y la plata, y que el Estado tenía que ser proteccionista e intervencionista. El liberalismo económico se opone totalmente a esto y plantea la interacción libre entre la oferta y la demanda, el libre mercado, el librecambismo. Países que durante la segunda mitad del siglo XIX surgieron como estados independientes a partir del nacionalismo y de la unión comercial. Y las opciones son Inglaterra y Francia, Rusia y Turquía, Italia y Alemania o Alemania y Rusia. Ya desde principios del siglo XIX, Inglaterra, Francia, Rusia y Turquía se habían definido como naciones independientes. Dos de los países que hacían falta eran justamente Italia y Alemania, y es a través de las revoluciones liberales que se va a lograr este cometido. En el caso de Italia ya habían existido intentos previos, por ejemplo con los carbonarios en 1820 o las revoluciones de 1848, pero va a ser el papel protagónico del reino de Piamonte-Cerdeña, encabezado por el rey Víctor Manuel II y su primer ministro Camilo de Cavour, que esta unificación va a tomar forma.
al igual que con la aportación de Giuseppe Garibaldi y los camisas rojas en el sur. Ya con esto, en 1861 se proclama el Reino de Italia, dirigido por Víctor Manuel II, y en 1870 se logra la unificación completa de la península. En el caso de la unificación alemana, también habían existido intentos previos, por ejemplo, también en las revoluciones de 1848 o con la creación de la Zollverein, la Unión Aduanera. Es ya con el papel protagónico de Guillermo I, el rey de Prusia, y su ministro presidente Otto von Bismarck que también la unificación toma forma. Eventos importantes para lograr esta unificación van a ser la Guerra Austro-Prusiana y la Guerra Franco-Prusiana. Ambas las gana Prusia y con ello va a lograr la unificación de todos los estados germánicos en 1871, lo que conforma el Segundo Imperio Alemán. Circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos de América como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. Y las opciones son: surgir de imperios y colonias de Inglaterra, Francia y Rusia, tener un gobierno y una economía dependientes. Contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar. Ser países independientes con un gobierno autónomo con una economía basada en sus colonias. O ser colonias de potencias y haber obtenido su independencia herederas de los países neocolonialistas. Cuando hablamos de finales del siglo XIX, definitivamente estamos hablando del imperialismo. Y cuando pensamos en el imperialismo, pensamos en estas potencias como Inglaterra y Francia. Pero también hay otras potencias que no se van a querer quedar atrás. Ejemplos de ellas van a ser Alemania, Japón y Estados Unidos. Estas tres naciones contaban ya con un gobierno independiente. Por ejemplo, Japón siempre había sido independiente, pero se había aislado. Van a ser los Estados Unidos quienes van a forzar a Japón a salir de su aislamiento. Los Estados Unidos habían declarado su independencia en 1776 y la lograron algunos años después. Y en el caso de Alemania, había logrado su unificación en 1871. Estas naciones también contaban con una economía sólida. Por ejemplo, Alemania se perfilaba a ser la economía industrializada más importante de Europa. Los Estados Unidos, a partir de su destino manifiesto, se habían hecho de grandes territorios en el oeste, además de que ya ejercían mucho dominio o control sobre el resto de América Latina a partir de la doctrina Monroe. En términos de lo militar, vamos a ver que los Estados Unidos también buscan el expansionismo militar, esto a partir del desarrollo de su infraestructura y de su armamento, que lo van a utilizar, por ejemplo, con la guerra contra España, en donde van a tomar el control de Cuba y también de una colonia muy importante y lejana para ellos, las Filipinas. En el caso de Japón, vamos a ver cómo el imperio japonés se expande hacia Corea. Y finalmente, en el caso de Alemania, vamos a ver un gran expansionismo militar con el desarrollo de nuevas armas, por ejemplo, nuevos cañones. Y también su expansionismo en términos de territorios con la Conferencia de Berlín, con la que se hacen de algunas colonias en África. El incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial fue, y las opciones son: el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, la integración de la Triple Alianza, la invasión alemana a Francia o la crisis de 1929. Justo antes de la Primera Guerra Mundial existía un ambiente muy tenso en Europa. Estamos en la época de la rivalidad imperialista y del nacionalismo, en el cual vamos a ver una gran desconfianza entre todas las naciones, lo cual va a fomentar el armamentismo y también la formación de alianzas. Por ejemplo, una de las alianzas más importantes es la Triple Alianza, pero se lleva a cabo en 1882. Es por ello que a este periodo se le conoce como la paz armada. Ahora bien, también existe una crisis muy marcada en la región de los Balcanes, también conocida como el polvorín de Europa. Esto se debe a que Austria anexó Bosnia-Herzegovina, lo cual generó el descontento de Serbia y también de Rusia. En junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, visitó Serbia y fue asesinado por un nacionalista bosnio. El Imperio Austrohúngaro acusó al gobierno de Serbia de haber apoyado dicho atentado, y por lo tanto le declaró la guerra a Serbia desde julio. Es a partir del sistema de alianzas que se van a empezar a dar más declaraciones de guerra. Por ejemplo, Rusia va a apoyar a Serbia y eso va a causar que Alemania, en apoyo del Imperio Austrohúngaro, le declare la guerra a Rusia y posteriormente a Francia. Se continuarán dando más declaraciones de guerra y ya para agosto de 1914 los principales países estarán en guerra.
Ya la invasión alemana a Francia está dentro de la Primera Guerra Mundial, no es un incidente a partir del cual se desencadena. Y la crisis de 1929 viene mucho después, y de hecho es un precedente pero para la Segunda Guerra Mundial. Las propuestas de paz contenidas en los 14 puntos de Wilson para poner fin a la Primera Guerra Mundial fueron, y las opciones son, el establecimiento de la diplomacia secreta y la libertad de navegación en todos los mares para todos los países, la creación de un Estado polaco independiente y la imposición de barreras proteccionistas al comercio, la autodeterminación de los pueblos y la creación de un organismo para fomentar la paz, o el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la disolución del Imperio Austrohúngaro. Al terminar la Primera Guerra Mundial, lo que más se deseaba era tener una paz duradera, y para ello el presidente estadounidense Woodrow Wilson propuso sus 14 puntos, pero fueron considerados un tanto idealistas por los franceses y por los ingleses. Esto fue debido a que, por ejemplo, proponía el establecimiento de una diplomacia abierta, también la autodeterminación de los pueblos, la desaparición de barreras económicas y la libertad de navegación en todos los mares para todos los países. Hubieron algunos puntos que sí se tomaron a partir de los 14 puntos de Wilson para los diferentes tratados de paz. Los tratados de paz que son el de Versalles, el de Trianon, el de Sèvres y el de Neuilly. Y en ellos se establece, por ejemplo, la disolución del Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro y el Imperio otomano. Y también la creación de un organismo para fomentar la paz, la Sociedad de Naciones. Ya será después, con el fracaso de la Sociedad de Naciones para evitar la Segunda Guerra Mundial, que se formará un nuevo organismo, las Naciones Unidas, pero eso es hasta 1945. Entonces, en este caso, vamos a ver que la respuesta correcta es la autodeterminación de los pueblos y la creación de un organismo para fomentar la paz, el que ya mencionamos, la Sociedad de Naciones. Regímenes militares de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, antisemitas y antidemocráticos. Y las opciones son comunistas, despóticos, centralistas o totalitarios. Cuando hablamos de militarismo, antisocialismo, antisemitismo y esta oposición a la democracia, directamente estamos hablando de los regímenes totalitarios como el nacionalsocialismo en Alemania con Hitler y del fascismo en Italia con Mussolini. Ahora bien, existen otros regímenes totalitarios, como por ejemplo el comunista de Stalin en la Unión Soviética, solo que él no es antisocialista, dado que el socialismo es el paso previo al comunismo, pero definitivamente es antidemocrático. Un punto importante es que, por ejemplo, a pesar de ser antidemocráticos, pudieron haber llegado por la democracia. Ejemplo de esto son las elecciones de 1933 con las cuales Hitler llega al poder. Y esto es posible debido a la crisis de 1929 que había causado grandes estragos en Alemania, y Hitler se mostraba como el líder que podía regresar la grandeza a su país. Ya después de esto va a eliminar a la oposición y va a comenzar con el control de los medios y la limitación de forma total de las libertades de los ciudadanos, además de imponer su ideología a través de su partido que se convierte en hegemónico. La tregua entre el Kuomintang y los comunistas para crear un frente unido antijaponés sentó las bases para la revolución, y las opciones son rusa, francesa, Indochina o China. Después de la caída de la última dinastía china y el establecimiento de la República China, empezaron los primeros problemas entre los comunistas y los nacionalistas. Esto se vio agravado ya en 1927, en donde se da un enfrentamiento directo entre el Partido Comunista encabezado por Mao Zedong y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek. Los japoneses van a aprovechar esta situación en donde no hay estabilidad en China y van a invadir, sobre todo con la ocupación de Manchuria en 1931. Debido al avance de los japoneses y a su intención de invadir aún más territorios chinos, el Kuomintang y los comunistas van a declarar una tregua y van a enfrentar juntos a los japoneses. Ya derrotados los japoneses, con lo que concluye la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Sino-Japonesa, en 1946 se reanuda la Guerra Civil China, la Revolución. La guerra va a terminar en 1949 con la victoria de los comunistas, quienes fundan la República Popular China en China continental, mientras que los nacionalistas se van a refugiar en la isla de Taiwán. Uno de los rasgos que distinguen al bloque socialista del capitalista es, y las opciones son, la falta de innovaciones tecnológicas, el intervencionismo en los asuntos del tercer mundo, la economía centralmente planificada o el escaso intercambio de mercancías con otros países.
Cuando hablamos del bloque socialista y del bloque capitalista, estamos hablando de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre la postura capitalista del libre mercado, a pesar de que existieran cuestiones como el estado de bienestar, y el estado socialista, basado en la planificación central. Algunos aspectos que van a definir al bloque capitalista ya en específico van a ser que, por ejemplo, tras la guerra se va a dar la doctrina Truman, la cual va a buscar contener la expansión del comunismo. ¿Por qué? Porque se creía que si una nación caía ante el comunismo, otras naciones también lo iban a hacer. Esto se conoció como el efecto dominó. Para evitar que esto pasara, se implementó el Plan Marshall. Lo que buscó este plan fue justamente darle ayuda a los países europeos que tras la guerra habían sido destruidos para poder recuperarse, para poder reconstruirse. Los países que se alinearon con esta postura capitalista se conocieron como países del primer mundo. Y en términos militares, se agruparon en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, una alianza militar. Por su parte, el bloque socialista tuvo también estas vertientes, una doctrina que planteaba la división entre el imperialismo capitalista y el antiimperialismo democrático. También generaron su plan de ayuda económica, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Los países que se alinearon a esta ideología se conocieron como los países del Segundo Mundo, y en términos militares se agruparon en el Pacto de Varsovia. Para ampliar su esfera de influencia, ambas posturas intervinieron en los asuntos del Tercer Mundo, los países que no estaban alineados directamente con algunos de ellos. También mantenían estrechas relaciones comerciales con ellos para poder ayudar a sus economías. Y finalmente, ambas ideologías reconocieron que la innovación tecnológica iba a ser fundamental, sobre todo en las cuestiones como la carrera espacial y la carrera armamentista. De hecho, fue la Unión Soviética la primera que puso un satélite en órbita, mandó al primer ser humano al espacio y desarrolló la bomba más poderosa. Una característica de la Guerra Fría fue, y las opciones son, desarrollar un conflicto entre dos países sin repercusiones en otras regiones del mundo, propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, fomentar una economía global con perspectiva capitalista, o legalizar el uso de armas nucleares en guerras posteriores a 1945. La Guerra Fría se dio entre 1947 y 1991, y fue el conflicto entre dos países, dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto tuvo repercusiones muy grandes en otras regiones del mundo. ¿Por qué? Porque se dieron enfrentamientos indirectos a través de guerras subsidiarias, las llamadas proxy wars. Lo que se buscaba era mantener el control de las esferas de influencia e incluso aumentarlas, esto a través de la intervención en los países del tercer mundo. El hecho de que estas confrontaciones fueran indirectas permitió que no se diera un combate directamente entre las dos superpotencias y por lo tanto llegáramos a la destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, no se dio el uso de armas nucleares. Al contrario, aun cuando se desarrollaron en la carrera armamentista, se dieron acuerdos para evitar su uso. Y es por ello que la opción correcta es propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Revolución Comunista China, el bloqueo terrestre a Berlín, la Guerra de Corea y la crisis de los misiles son conflictos ocurridos durante la guerra y las opciones son del Golfo Pérsico, Fría, Árabe-Israelí o de los 6 días. En el periodo de la Guerra Fría entre 1947 y 1991 se dieron una gran cantidad de conflictos. Entre los más importantes está la Revolución Comunista China, porque China, siendo uno de los países más grandes y más poblados, va a caer ante el comunismo en 1949. Otro evento importante es el bloqueo terrestre a Berlín, que se considera como el primer conflicto principal en la Guerra Fría. Otro de los conflictos más importantes es la Guerra de Corea que se da entre 1950 y 1953. Y lo que va a pasar es que ahí se enfrentan de manera indirecta los Estados Unidos contra la Unión Soviética y China, obviamente cada uno de los bloques apoyando a cada una de las partes de Corea, el bloque comunista al norte y el bloque capitalista al sur. De hecho, en este conflicto se plantea el uso de las armas nucleares, pero como la Unión Soviética ya contaba con armas nucleares, se desechó la idea. El conflicto más importante y más crítico, que en el que además está involucrado la instalación de armas nucleares, es la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, y de hecho fue el momento en el que estuvimos más cerca del holocausto nuclear. Todos estos eventos están inscritos en la Guerra Fría,
Pero también hay otros acontecimientos que pertenecen a la Guerra Fría e incluso después. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí, al que pertenece la Guerra de los 6 días, que se dio en 1967. Uno de los últimos conflictos que están inscritos dentro del periodo de la Guerra Fría, aunque no necesariamente involucrando a los dos bloques, es la Guerra del Golfo Pérsico, que se da entre 1990 y 1991. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? Y las opciones son Libia, Etiopía, Sudáfrica o Marruecos. Las dos naciones que estuvieron bajo el yugo italiano fueron Libia y Etiopía. Libia todavía en el contexto del imperialismo, en 1911, mientras que Etiopía en el contexto de la Italia fascista de Mussolini, en 1935. Y de hecho, el gobierno del presidente Cárdenas se va a oponer a esta invasión. Un aspecto importante es que los italianos ya habían intentado conquistar Etiopía, pero no lo habían logrado. En la Segunda Guerra Mundial, los italianos van a perder el control de Libia frente a los franceses y a los británicos, y eventualmente en 1951 va a lograr su independencia. En cuanto a las otras opciones, Sudáfrica estuvo bajo el yugo británico y obtuvo su independencia en 1961, mientras que Marruecos estuvo bajo el control español y francés. Dos de las aportaciones científicas y tecnológicas del siglo XX fueron y las opciones son cinematografía y fotografía, biotecnología y robótica, industria del transporte e industria química, o industria textil e industria minera. Cuando hablamos de las aportaciones científicas y tecnológicas, definitivamente estamos hablando de las diferentes revoluciones industriales. Recordemos cuáles son. La primera se da a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y la industria más favorecida va a ser la industria textil, la industria de la siderurgia, los metales, el transporte con el desarrollo del ferrocarril y también la minería. Por ejemplo, el uso de la máquina de vapor de James Watt para sacar el agua de las minas. La segunda revolución industrial se da a finales del siglo XIX y parte o principios del siglo XX. Ahí también vamos a tener avances en la siderurgia, por ejemplo el desarrollo del acero. Tenemos la electrificación, el desarrollo de la electricidad, los motores, el transporte con el automóvil, el motor de combustión interna, las telecomunicaciones con el telégrafo, el teléfono y la radio, y también a finales del siglo XIX la cinematografía y la fotografía. Finalmente, la tercera revolución industrial se da en el siglo XX, y ahí tenemos grandes avances en la electrónica, el desarrollo de las computadoras basadas ya en semiconductores, la robótica y la automatización, las telecomunicaciones en grandes distancias a partir de satélites y el Internet, que son, digamos, grandes aportaciones de la Guerra Fría, y finalmente la biotecnología. Ya tenemos un mejor conocimiento de muchos ámbitos biológicos, como por ejemplo lo que será el ADN. Por lo tanto, la opción correcta para el siglo XX es la biotecnología y la robótica. Recordemos que ahorita en el siglo XXI ya estamos en la cuarta revolución industrial. Pasamos a las preguntas de historia de México. Cultura mesoamericana que abarcó los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Y las opciones son Olmeca, Totonaca, Mexica o Maya. Si recordamos las culturas mesoamericanas, veremos que los olmecas, la cultura madre, se desarrolló en el periodo preclásico en el sur de Veracruz y en Tabasco. Ya en el clásico vamos a tener a los mayas, que se desarrollan en el sur y sureste del país. Esto en los estados justamente de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y también en buena parte de Centroamérica. También en el clásico y el posclásico vamos a tener a los totonacas, que se desarrollan en Veracruz y en Puebla. Y finalmente en el posclásico tenemos a los mexicas, que se desarrollan en el Valle de México y van a controlar buena parte del centro del país. Tampoco olvidemos otras culturas importantes, por ejemplo la cultura mixteca zapoteca en la región de Oaxaca, Guerrero y Puebla, la purépecha en la región de Michoacán y finalmente los chichimecas, los pueblos nómadas al norte. Son dos de las causas externas de la independencia de la Nueva España. Y las opciones son invasión napoleónica a España y difusión de las revoluciones liberales europeas, promulgación de las reformas borbónicas y abolición de la esclavitud, invasión napoleónica a España y promulgación de las reformas borbónicas, o difusión de las revoluciones liberales europeas y abolición de la esclavitud. Las causas de la independencia de la Nueva España se pueden dividir en externas y en internas. Entre las externas tenemos a las reformas borbónicas, que se dan a lo largo del siglo XVIII y son con las que buscaba España recuperar la hegemonía política y también obtener más recursos
dado que ya estaba perdiendo su posición de potencia frente a otros países como Inglaterra y Francia. Algunas de estas reformas van a incluir, por ejemplo, la división de los virreinatos en intendencias y la expulsión de los jesuitas. Otra causa externa es la independencia de las 13 colonias, independencia declarada el 4 de julio de 1776. Esta independencia y sobre todo su declaración tiene una gran influencia de las ideas de la Ilustración y de pensadores previos como John Locke. Otro movimiento que también se ve influenciado por estas ideas es la Revolución Francesa, que inicia en 1789. Ahora bien, la causa externa más cercana va a ser la invasión napoleónica a España, que se da en 1808 cuando el ejército napoleónico iba a invadir Portugal y finalmente Napoleón decide también quedarse en España. Eso va a causar la abdicación del rey Carlos IV y la renuncia de su hijo Fernando VII, y va a poner en el reino o como rey de España a su hermano José Bonaparte. Esto va a causar gran incertidumbre en la Nueva España, y por lo tanto, por ejemplo, el mismo virrey José de Iturrigaray buscará mayor autonomía. Ahora, las opciones que mencionan las revoluciones liberales europeas no son válidas. ¿Por qué? Porque estas revoluciones se van a dar a lo largo del siglo XIX, sobre todo en 1820, 1848, y vamos a ver que para entonces ya estaba muy entrado el proceso de independencia e incluso ya se había finalizado. Y en cuanto a la abolición de la esclavitud, esta no es una causa, sino que es algo que se va a dar durante la independencia, de hecho, en la etapa de Miguel Hidalgo. No hay que olvidar las causas internas, entre las que están la desigualdad social causada por este sistema de castas, el nacionalismo criollo, debido a que se les había quitado ciertos privilegios y además ya sentían una cierta pertenencia al territorio mexicano, los problemas económicos que azotaban a la Nueva España y finalmente la consolidación de vales reales. Acontecimientos importantes de la independencia ocurridos en Guadalajara. Y las opciones son el sitio de Cuautla y la utilización del estandarte de la Virgen de Guadalupe, la abolición de la esclavitud y la publicación del Despertador Americano, el Grito de Dolores y la creación de la Constitución de Apatzingán, o la organización del movimiento en Querétaro y la toma del Cerro de los Remedios. Para responder esta pregunta vamos a pensar en términos geográficos. En este caso, el Grito de Dolores y la utilización del estandarte de la Virgen de Guadalupe pertenecen a la primera etapa, a la de Miguel Hidalgo, y se dan en Guanajuato. Posteriormente, sí se va a dar la abolición de la esclavitud y la publicación del Despertador Americano en Guadalajara. La primera se va a dar en octubre de 1810 y el Despertador Americano se va a dar entre diciembre y enero de 1811. En la etapa de Morelos vamos a tener el sitio de Cuautla en 1812 y también la creación de la Constitución de Apatzingán. En cuanto a Cuautla, vamos a ver que es una población que está en el actual estado de Morelos y Apatzingán está en el estado de Michoacán. Finalmente, en la opción D, vamos a ver que la organización del movimiento en Querétaro, todo esto que es la conspiración con Josefa Ortiz, Aldama, Allende, se da en Querétaro. Y la toma del Cerro de los Remedios, que es parte de la campaña de Francisco Javier Mina, se da en Guanajuato. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Con el fin de mejorar la economía y organizar la administración del país, el gobierno de Anastasio Bustamante, y las opciones son: estableció el impuesto por puertas y ventanas y se fraccionaron los latifundios. Suspendió el cobro del diezmo y se subastaron propiedades del clero. Creó el Banco del Avío y se fomentó el capital extranjero para la industria. O estimuló la agricultura y se obligó a la iniciativa privada a pagar más impuestos. Anastasio Bustamante pertenecía al Partido Conservador y fue presidente de México en 3 ocasiones. La primera fue de 1830 a 1832, y su ministro de Interior y Relaciones Exteriores en este periodo fue Lucas Alamán. Alamán se había dado cuenta que las potencias europeas y los Estados Unidos estaban viviendo un periodo de industrialización muy intenso. ¿Por qué? Porque estábamos ya incluso terminando la primera revolución industrial y aún no había llegado a México. Para mejorar la economía y organizar la administración del país, Lucas Alamán creó el Banco de Avío, un banco que se dedicaría a dar préstamos para promover el desarrollo industrial, además de que también se fomentó el capital extranjero para la industria. El punto era, sea como sea, industrializar al país. Ya el establecimiento de impuestos por puertas y ventanas pertenece al gobierno de Antonio López de Santana, y definitivamente no se iban a tomar acciones que afectaran los intereses de la Iglesia porque el Partido Conservador estaba muy alineado con la Iglesia.
Finalmente, obligar a la iniciativa privada a pagar más impuestos no fomenta la industria y por lo tanto no mejora la economía. La destitución de Antonio López de Santana, el nombramiento de un presidente interino y la organización de la nación con base en principios liberales y republicanos fueron acciones establecidas en el Plan D, y las opciones son Ayutla, Jalapa, Casamata o Tacubaya. En 1853, Antonio López de Santana regresó por última vez a la presidencia de México e hizo de su gobierno una especie de corte, en donde él mismo se hizo llamar Alteza Serenísima. Además, estableció impuestos por puertas, ventanas e incluso por la posesión de perros. Esto generó un gran descontento, por lo que se proclamó el Plan de Ayutla en 1854. Ya en 1855 se logró el derrocamiento del gobierno conservador de Santana, con lo que se da la instauración del gobierno liberal y republicano de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Es en este periodo que se da la redacción de las leyes de reforma, que son de corte liberal y que en su mayoría buscan separar a la Iglesia del Estado, como la Ley Juárez, Lerdo, Ocampo e Iglesias, y también se da la redacción de la Constitución de 1857. Esto va a generar el descontento de los conservadores, quienes se van a levantar en armas a partir del Plan de Tacubaya de 1857. Entonces, en este caso, la destitución de Santana se da por el Plan de Ayutla. Ahora bien, el Plan de Casamata también involucra a Santana, pero se da en 1823 cuando Santana desconoce el gobierno del emperador Agustín de Iturbide. La corriente ideológico-política de la Constitución de 1857 fue, y las opciones son, conservadora, liberal, centralista o parlamentaria. La Constitución de 1857 tiene su origen en la Revolución de Ayutla, una revolución que busca derrocar a Santana, que es conservador, al menos en ese momento, y también centralista. Por lo tanto, la Constitución no va a ser conservadora ni centralista, sino que va a ser liberal. Ya en los gobiernos de Álvarez y de Comonfort se va a ver todo el impulso del pensamiento liberal, pensamiento influenciado por las revoluciones liberales que han estado ocurriendo en Europa durante ese siglo. Ya en específico, las leyes de reforma van a tener un gran contenido liberal, sobre todo en la parte de la separación de la Iglesia y del Estado. Los conservadores se van a oponer en apoyo a la Iglesia, y generales como Félix María Zuloaga se van a levantar en armas en el Plan de Tacubaya. Y esto da inicio a la Guerra de los 3 Años, de 1857 a 1860, la famosa Guerra de Reforma. Una guerra que termina con la victoria del bando liberal dirigido por Benito Juárez. Grupos de oposición al régimen porfirista que peleaban por el apego a la Constitución y a la legalidad, así como por el respeto al voto y a la no reelección. Y las opciones son maderistas y reyistas, juaristas y obregonistas, carrancistas y magonistas, o callistas y villistas. Cuando hablamos de grupos de oposición al porfirismo, inmediatamente podemos pensar en los maderistas y en los magonistas. Francisco I. Madero es el líder del partido antirreeleccionista, famoso por la frase sufragio efectivo, no reelección, mientras que los hermanos Flores Magón pertenecen al Partido Liberal Mexicano, que tenía tintes de anarquismo. Ahora bien, existen otros grupos de oposición al régimen porfirista, y estos van a ser los reyistas. ¿Por qué? Porque cuando se da la entrevista a Díaz-Crillman, hay muchos políticos que ven a la figura de Bernardo Reyes, secretario de Guerra y Marina y también gobernador de Nuevo León, como posible candidato a la presidencia para suceder a Porfirio Díaz. Eventualmente van a ver que Díaz se va a reelegir y tratan de colocar a Bernardo Reyes como candidato a la vicepresidencia, pero Porfirio Díaz va a hacer algunas maniobras ahí políticas para que Bernardo Reyes no pueda estar durante las elecciones. De hecho, lo manda a Europa. Y esto genera un descontento del grupo reyista, aun cuando Bernardo Reyes mismo aceptaba lo que Porfirio Díaz dijera. Por lo tanto, la opción en este caso es maderistas y reyistas. Ya los obregonistas, los carrancistas, los callistas vendrán en etapas posteriores de la revolución, incluso cuando Porfirio Díaz ya no está. Los jacobinos del Congreso Constituyente de 1917 eran partidarios de la corriente encabezada por... Y las opciones son Álvaro Obregón, Francisco Villa, Venustiano Carranza o Adolfo de la Huerta. Durante el Congreso Constituyente de 1916 y 1917, los legisladores se dividieron en dos facciones, los jacobinos o radicales de izquierda y los renovadores o moderados de derecha. Los jacobinos estaban representados por Francisco J. Mújica y eran partidarios de la corriente encabezada por Álvaro Obregón.
mientras que los moderados eran partidarios de la corriente encabezada por Venustiano Carranza. Algunos de los logros más importantes de los jacobinos estuvieron en el artículo 3 con la educación laica y gratuita, en el 27 que establece la propiedad de aguas y tierras nacionales, también con el artículo 123 que se refiere al trabajo y finalmente en el artículo 130 que establece la división entre Estado e Iglesia. La existencia de un líder con bases de apoyo a nivel regional es una característica de él, mientras que él se distingue por el gobierno de una figura política electa a través del sufragio. Y las opciones son partidismo-populismo, populismo-partidismo, presidencialismo-caudillismo o caudillismo-presidencialismo. Recordemos que cuando hablamos de un líder militar con bases de apoyo a nivel regional con grandes simpatías, estamos hablando de un caudillo. El gran problema después de la Revolución Mexicana fue que el país estaba siendo dirigido por caudillos, por ejemplo los sonorenses. En muchas ocasiones imponían su voluntad y esto no generaba estabilidad ni los acuerdos que se necesitaban para reconstruir al país después de la destrucción de la Revolución. Plutarco Elías Calles reconoce la importancia de las instituciones para gobernar y es por ello que funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929 y le va a dar gran peso al presidente, esta figura política electa a través del sufragio, por lo tanto al presidencialismo. Si bien el presidencialismo no va a tomar gran fuerza durante el maximato, es a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas que el presidente va a tomar un papel central y de gran poder en la política mexicana. Se conoce como maximato al periodo en el cual mantuvo el control político del país. Y las opciones son Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles o Pascual Ortiz Rubio. Tras el asesinato de Álvaro Obregón por un cristero después de su reelección, Plutarco Elías Calles queda como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y lo que va a hacer es mantener el control político del país al controlar a los presidentes del periodo entre 1928 y 1934, el conocido como maximato. Los presidentes de este periodo son Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Es ya con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia que se termina el maximato, pues Cárdenas manda al exilio a Calles. La trascendencia histórica del plan sexenal se debe principalmente a que, y las opciones son, suscribió la paz entre las facciones revolucionarias, limitó el poder del presidente de la República, sirvió de programa de gobierno a Lázaro Cárdenas, o permitió la reelección de Álvaro Obregón. Cuando hablamos del plan sexenal, hablamos del programa de gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue presidente de México entre 1934 y 1940, y en este plan plantea la intervención del gobierno para cumplir con las demandas económicas y sociales de la revolución. ¿Por qué? Porque a pesar de que en la Constitución de 1917 se habían establecido aspectos claves para la protección social, estos no se habían visto ya en la implementación de las políticas públicas. Un ejemplo claro era en el ámbito agrario, y es por ello que en el gobierno cardenista se da un amplio reparto agrario, y también se van a cuidar aspectos industriales, sindicales y educativos. Algo importante del gobierno cardenista y de su plan sexenal es que va a mostrar la fuerza y el poder que tiene el presidente de la República, un poder que no se va a limitar. Acontecimiento ocurrido durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Y las opciones son la aplicación de la política de unidad nacional, el destierro de Plutarco Elías Calles, la huelga de los ferrocarrileros o el movimiento de los maestros. El gobierno de Manuel Ávila Camacho se da entre 1940 y 1946. Es una época complicada para el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial que tiene lugar entre 1939 y 1945. De hecho, México entra a la Segunda Guerra Mundial tras el hundimiento de dos buques, el Potrero del Llano y el Faja de Oro, por submarinos alemanes en 1942. Frente a este ambiente en lo internacional y también con ciertos problemas en lo nacional, por ejemplo con su propia elección, el presidente Ávila Camacho va a hablar de la política de unidad nacional, en la que se va a fomentar la búsqueda del interés general de la nación sobre los intereses particulares o sectoriales. Una acción que va a llevar a cabo para mostrar de manera simbólica esta unidad nacional es mandar llamar a los expresidentes vivos a Palacio Nacional. Por ejemplo, va a estar Adolfo de la Huerta, que tuvo problemas con Plutarco Elías Calles, recordemos la rebelión de la Huertista.
A su vez, Plutarco Elías Calles había tenido problemas con Lázaro Cárdenas. De hecho, Lázaro Cárdenas exilió a Plutarco Elías Calles para terminar con el maximato. Y también van a estar los presidentes del maximato. En lo económico, el sexenio de Ávila Camacho se va a distinguir por tener la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque estábamos obteniendo maquinaria de los Estados Unidos con tal de apoyarlos en el esfuerzo bélico. Otra cuestión importante es que en 1943 se da la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya la huelga de los ferrocarrileros y el movimiento magisterial se va a dar en 1958 y 1959, por lo tanto no le corresponden a Manuel Ávila Camacho, sino a otros presidentes como el fin del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines y el principio del sexenio de Adolfo López Mateos. La creación de instituciones como el Infonavit, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y el Colegio de Ciencias y Humanidades se llevó a cabo durante el sexenio de... Y las opciones son Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid o Gustavo Díaz Ordaz. Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que va de 1970 a 1976, se utilizó el modelo de desarrollo compartido. Este modelo planteaba una mayor intervención del Estado en la economía, sobre todo para impactar en lo social. Y este impacto se vio con la creación de instituciones como el Infonavit, justamente para la vivienda de los trabajadores, la creación de la UAM, la creación del Plan Nacional de Educación o la creación del Sistema Alimentario Mexicano. Si bien estos fueron aspectos positivos, lo negativo llegó cuando por la mala planificación la deuda se incrementó, y eso llevó a la crisis de 1976. En el siguiente sexenio, en el de José López Portillo de 1976 a 1982, esta situación del desarrollo compartido se repitió de cierta manera, solo que esta vez el gasto público extremadamente elevado se fomentó por el boom petrolero, y luego vino la crisis de 1982. La implementación de políticas neoliberales en México inició con el gobierno de... Y las opciones son Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado o Ernesto Zedillo Ponce de León. Si vemos las diferentes políticas económicas que se han implementado en México en la segunda mitad del siglo XX, primero vamos a encontrar el periodo conocido como el Milagro Mexicano. En él se va a dar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones entre 1940 y 1952, en los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. En este periodo, los Estados Unidos nos proveen maquinaria, capital y herramientas de tal manera que podamos ayudar en el esfuerzo bélico y aprovechamos para industrializar al país. Posteriormente viene el desarrollo estabilizador de 1954 a 1970, en los sexenios de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Una característica importante es que se buscaba tener finanzas sanas, y por lo tanto se logra tener una tasa de crecimiento sostenida incluso de hasta el 7%. Posteriormente, con Luis Echeverría se cambia el paradigma y tenemos el desarrollo compartido de 1970 a 1982. Eso quiere decir que también incluye al sexenio de López Portillo. En él se busca que el Estado tenga una mayor intervención en los aspectos económicos y también sociales, y eso se va a ver reflejado en el gasto público, por lo que vamos a tener crisis de final de sexenio en 1976 y 1982. Es ya en 1982 que llega a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, y con él se va a dar la implementación de políticas neoliberales. Estas políticas, por ejemplo, buscaban limitar el papel del Estado en la economía para únicamente proteger a la propiedad privada y facilitar el comercio, y esto se vio expresado en las privatizaciones, en el fomento a la inversión extranjera y en la apertura de México al mercado global. Es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que se ve con mayor intensidad la aplicación de políticas neoliberales. Esas fueron todas las respuestas. Espero que las explicaciones les hayan sido útiles. No olviden ver la lista de reproducción en donde explico más a fondo muchos de estos temas de historia. Les deseo mucho éxito en su examen y nos vemos en el siguiente video.